Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con este tema nuevo, ¿sí? Donde tenemos aparato digestivo. Bien, no les voy a robar tiempo en introducciones, ¿sí? Pasamos directamente entonces al contenido. Bien chicos, como siempre empezamos definiendo de lo que vamos a hablar. ¿Qué es el aparato digestivo entonces? Bien, si recordamos cuál era la definición de aparato, ¿sí? Vamos a saber que tenemos un grupo de órganos que van a estar trabajando en conjunto para realizar una función en particular. ¿Cuál va a ser esa función de la cual están encargados todos estos órganos? La digestión. Bien, ¿a qué llamamos digestión? La digestión es el proceso en el cual los alimentos pueden ser absorbidos, pueden ser transformados, ¿bien? Para poder utilizarlos por las células del organismo. Bien, entonces, estos órganos van a estar especializados en 4 funciones: transporte, secreción, absorción y excreción. ¿Transporte de qué? De los alimentos, secreción de jugos digestivos, ¿sí? Absorción de los nutrientes y excreción de todos los desechos, ¿sí? Todo lo que va a ser la parte de defecar. ¿Bien? ¿Cuál es el proceso digestivo entonces? Este proceso transformador. El proceso digestivo es entonces esa transformación de glúcidos, lípidos y proteínas en sus unidades mucho más sencillas gracias a la utilización de las enzimas digestivas, ¿bien? Y de esa manera, entonces el cuerpo los puede absorber, los puede transportar por sangre y a través de la sangre va a llegar esta nutrición a cada una de mis células, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Esa hamburguesa que yo me acabo de comer, mi cuerpo la está desconstruyendo a su mínima expresión, porque mi célula no come hamburguesa, come glucógeno, ¿sí? Come glucosa en realidad, ¿bien? Entonces, todos esos componentes, esas biomoléculas que me estaban conformando eso que yo me como, mi cuerpo necesita procesar de tal manera que pueda ser absorbido a nivel celular, ¿bien? Ese es el proceso digestivo, por eso hablamos de una transformación, ¿sí? Y en el medio tenemos a todos estos órganos que vamos a ir nombrando poco a poco, que están contribuyendo a poder hacer esto. Bien, ¿cómo está conformado el sistema digestivo? Bien, tenemos a las glándulas y a los órganos que tienen su función glandular, que está haciendo el aporte a lo que es el sistema digestivo, y tenemos a los órganos propiamente dichos, que su función va a ser principalmente asociada al sistema digestivo. Como glándulas tenemos al hígado y tenemos al páncreas, ¿bien? Y tenemos a las glándulas salivales. Glándulas salivales, chicos, hay un montón. Las que vamos a nombrar nosotros somos 3, que son las más grandes, que son la parótida, la sublingual y la submaxilar. ¿Bien? Como órganos tenemos a la boca, a la faringe, al esófago, al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso y por último todo lo que va a ser el ano, ¿sí? Fíjense que acá en el gráfico, ¿sí? Es bastante extenso en cuanto a todas las referencias, ¿sí? Están bien completo, nos separa el intestino delgado en su porción, ¿sí? Móvil y en su porción inmóvil, ¿sí? La inmóvil va a ser fija en realidad el duodeno y la porción móvil va a ser el yeyuno y el ilion, ¿sí? El yeyuno más proximal, el ilion más distal, ¿sí? Hablamos del intestino grueso, donde podemos ver el ciego, ¿sí? Donde está la apéndice cecal. Estamos hablando del colon ascendente, transverso y descendente, ¿sí? También sigmoideo. Y después estamos hablando del recto, que finaliza en el ano. ¿Bien? Entonces, de esta manera están hablando de absolutamente todos los órganos e incluso las glándulas. Fíjense en que me marca el hígado, me marca el páncreas y me marca las glándulas salivales y me nombra estas 3 principales: parótida, sublingual y submaxilar, ¿sí? Lo único que no está acá y que también sería accesorio, ¿sí? Es este órgano hueco adosado a la cara diafragmática del hígado, que es la vesícula, ¿sí? Que es lo único que no me está nombrando acá. Y ojo que la vesícula no es una glándula, ¿sí? Es un órgano hueco. Bien, no es una glándula la vesícula, ¿sí? Eso porque no sé si en algún lado lo han leído o me lo han dicho y ya me quedó como el estrés postraumático de que me digan que es una glándula de la vesícula, ¿sí? Entonces, tenemos glándulas y tenemos órganos, ¿bien? Que estos son los que me forman entonces el aparato digestivo.
Ahora, ¿no? Como vimos, algunos órganos que pertenecen al sistema digestivo los tenemos a nivel del macizo craneofacial, a nivel del cuello, ¿sí? Transitoriamente, el esófago que pasa por el tórax, pero la mayoría se van a encontrar ¿dónde? En el abdomen, ¿sí? Entonces, la división del abdomen, ¿sí? En cuanto a la topografía, está buena conocerla para poder saberlo, ¿sí? Y obviamente para hacer la valoración de los pacientes, ¿sí? Vamos a decir que al abdomen lo podemos separar en 9 cuadrantes, ¿sí? Vamos a nombrarlos de arriba abajo. Y acá, chicos, parece mucho, pero si ustedes aprenden los del lado izquierdo o los del lado derecho, son exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, región lumbar derecha o también llamado flanco derecho, región lumbar izquierda o también llamado flanco izquierdo. Y tenemos acá región ilíaca derecha o fosa ilíaca derecha y región ilíaca izquierda o fosa ilíaca izquierda. ¿Bien? Esos con los cuadrantes laterales. Ahora, ¿sí? Lo que tenemos acá tiene que ver con el estómago, ¿sí? Esta que está como región umbilical también puede llamarse mesogastrio, ¿sí? Entonces, lo que está por arriba de eso se llama epigastrio, entonces región epigástrica, y lo que está por abajo, hipogastrio, entonces esta es la región hipogástrica, ¿sí? Vamos de vuelta, nos nombramos a los 9 de corrido, así nos quedan bien en claro cuáles son los cuadrantes del abdomen, ¿sí? Vamos a ir de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, ¿bien? Hipocondrio derecho, región epigástrica, hipocondrio izquierdo. Región lumbar derecha o flanco derecho, región umbilical o mesogastrio, región lumbar izquierda o flanco izquierdo. Región ilíaca izquierda o fosa ilíaca, ¿sí? Derecha, perdón, no izquierda. Región hipogástrica y fosa ilíaca o región ilíaca izquierda. Bien, ya habíamos nombrado en líneas generales cuáles van a ser las funciones del aparato digestivo. Acá las tenemos un poco más detalladas a cada una de estas y en la izquierda tenemos un gráfico que la verdad está bastante bueno, si es GIF animado, en cuanto a cuáles van a ser las diferentes etapas en las que está pasando este alimento y cómo está siendo transformado y absorbido en diferentes niveles. Bien, entonces tenemos lo que es la digestión. Cuando hablamos de ingerir algo, estamos incorporándolo. Generalmente estamos incorporando líquidos y alimentos. ¿Sí? En este caso, como estamos hablando del aparato digestivo, nos focalizamos en los alimentos. Bien, cuando hablamos de digerir, es este proceso de transformación de los nutrientes, ¿sí? Mediante procesos físicos como la masticación y químicos, que es todo lo que van a ser las enzimas, ¿sí? Para transformar esas macromoléculas en moléculas más pequeñas que van a poder ser incorporadas por el organismo, particularmente quienes van a poder reincorporar estos nutrientes en nuestras células, ¿sí? Tenemos todo lo que es la mezcla y propulsión. Todo esto tiene que ir pasando por diferentes órganos, ¿sí? Entonces es el paso del alimento a lo largo del aparato digestivo mediante los que se llaman movimientos peristálticos. ¿Qué es el peristaltismo? La contracción y la relajación en simultáneo del músculo liso, ¿sí? Entonces van como pulsando, eso es peristáltico. Me contraigo, me relajo, me contraigo, me relajo y de esa manera voy llevando, ¿sí? Voy movilizando determinadas partículas a través de todos los que van a ser estos órganos que cumplan con esa función. Hablamos de secreción, ¿sí? Cuando hablamos de secreción estamos hablando de liberar agua, ácidos amortiguadores, enzimas en el tubo digestivo o en los diferentes, ¿sí? Las diferentes partes que vamos a ir viendo, y cada una de estas secreciones va a cumplir una función en particular, como por ejemplo las enzimas digestivas a nivel del esófago, el jugo gástrico a nivel del estómago, ¿bien? Entonces cada uno de ellos está cumpliendo una función accesoria a todo este proceso que va a ser la digestión, ¿sí? Hablamos de absorber, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a los quilíferos, ¿sí? A nivel del intestino delgado, ¿bien? Estas
células epiteliales de intestino que tienen microvellosidades, están hechas particularmente ¿para qué? Para absorber los nutrientes. ¿Y para pasarlos a dónde? Para pasar esos nutrientes hacia la sangre, ¿sí? De todo lo que va a ser el aparato digestivo a la circulación sanguínea, desde la cual va a ser distribuido por el resto del cuerpo. Y por último tenemos excreción. El cuerpo en todo este camino va a tratar de utilizar absolutamente todo lo que pueda de eso que le incorporamos. Lo que no hay forma de utilizarlo, no me lo puedo guardar, entonces tengo que eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? ¿Sí? A través del proceso de defecación. ¿Sí? Entonces todas las sustancias que no fueron digeridas las eliminamos. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de funciones estamos hablando de ingestión, de digestión, mezcla y propulsión, secreción, absorción y excreción, ¿sí? Esperemos 2 segundos que justamente está terminando el GIF animado y ahora cuando vuelva a empezar le prestamos atención a cada una de las cositas que nos viene diciendo, ¿sí? Mientras, fijémonos como tenemos a la boca, a lo que va a ser la faringe, al esófago, al estómago, hígado, vesícula, páncreas, ¿sí? Intestino delgado, intestino grueso y finalmente el ano. Lo único que nos falta acá son las glándulas salivales, ¿sí? Que no las han puesto en el gráfico. Entonces, ahí empezamos, ¿sí? Ingestión del alimento. Tenemos el proceso mecánico y químico que se da en la boca, donde se transforma en bolo alimenticio. Movimientos peristálticos, ¿sí? Y llega por el esófago hasta el estómago. En el estómago el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y se transforma en quimo. La segunda porción del duodeno, ¿sí? Es donde se reciben tanto los jugos biliares como los jugos pancreáticos y ese quimo se transforma en quilo. El quilo, ¿sí? En el intestino delgado va a ser el principal lugar de absorción de nutrientes, ¿sí? Fíjense en cómo va a ir atravesando toda esa cantidad enorme, larguísima que tenemos de intestino delgado, ¿sí? Sus 3 porciones, ya pasó por la porción fija que es el duodeno, por el intestino del yeyuno y el ilion. Y ahora el intestino grueso va a encargarse de absorber más que nada agua, ¿sí? Entonces, absorba agua, esas formas que tienen son las austras, son como pequeñas abolladuras que tienen, ¿sí? Van haciendo un batido de todo esto y van sacando, deshidratando por completo eso hasta formar de cosa las heces que finalmente son expulsadas a través de lo que va a ser el recto y el ano, ¿sí? Entonces de esta manera tenemos también visto en este GIF animado todo el proceso y cada uno de los puntos que nombramos recién, ¿sí? Como funciones del aparato digestivo. Comencemos con la boca, ¿bien? Decimos que acá empieza el aparato, ¿sí? Digestivo, todo el proceso digestivo en realidad, porque en la boca es a través de donde incorporamos qué cosa, los alimentos, ¿sí? Acá empieza todo lo que va a ser tanto el proceso mecánico como físico de transformación del alimento. Mecánico, estamos hablando de la masticación, ¿sí? Y después hablamos de todo lo que es el proceso, ¿sí? Químico, donde hablamos de lubricación, digestión de los polisacáridos y también el mecanismo de deglución, que es como tragamos ese alimento y lo pasamos hacia dónde, hacia la faringe, ¿sí? En un adulto, en la boca, ¿qué encontramos? ¿Cuántos dientes tenemos nosotros? 32 en total, ¿sí? Tenemos a la lengua, ¿sí? Tenemos a las glándulas salivales. En realidad, chicos, ¿sí? Nombramos a las glándulas salivales porque en la boca tenemos los conductos de drenaje de las glándulas salivales, ¿sí? En realidad, las glándulas salivales se encuentran por fuera de la boca, ¿sí? La parótida está en la fosa retromandibular, la submaxilar está en el triángulo submaxilar, la sublingual está entre los músculos del suelo de la cavidad oral. Pero, ¿sí? Para a fines de entenderlo esto, ¿sí? Y que nos quede mucho más fácil, nombramos a las glándulas salivales, ¿sí? Como referente de la boca, ¿sí? De la misma manera que nombramos solamente a la parótida, a la sublingual y a la submaxilar. Son las únicas que hay, no, son las más grandes, por eso son las que tomamos de referencia. ¿Bien? Y después también tenemos a las amígdalas, ¿sí? Estas que van a ser pequeñas masas de tejido linfático.
¿sí? Tejido linfático, este tejido que tenía una relación extremadamente estrecha ¿con qué cosa? Con el sistema inmune, ¿sí? Y fíjense que tiene sentido que esté acá a este nivel, claro, es donde estoy, es una puerta de entrada del exterior al interior de mi cuerpo, estoy incorporando cosas de afuera, entonces tengo que tener ahí a mis centinelas, ¿sí? Esto tejido linfático que me va a captar cualquier cosita, me va a dar aviso con inflamación, ¿sí? De que algo está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos en la boca? Dientes, la lengua, las glándulas salivares, ¿sí? Y las amígdalas. Bien, acá estamos viendo las partes que tenemos en la boca, ¿sí? Tenemos los labios, labio superior y labio inferior, ¿sí? Estamos hablando del paladar. El paladar se divide en paladar duro o paladar óseo y en paladar blando. El paladar óseo está formado por dos huesos, por el maxilar superior y por el hueso palatino. Y el paladar blando, ¿sí? Está formado por todo el tejido blando que está en la parte posterior del techo de la boca, ¿sí? Después tenemos a la lengua, que ya la habíamos nombrado, ¿sí? Tenemos a las encías, ¿sí? Tenemos a los dientes, ¿bien? Tenemos a la úvula, que es tejido blando que está colgando justamente del velo del paladar, de esa parte blanda, ¿sí? Tenemos a las amígdalas, que están acá atrás, ¿bien? Que son esas de tejido linfoide, ¿sí? Y tenemos, ¿sí? Algo que se llama el trígono retromolar, que es tejido que une a la mandíbula superior con la mandíbula inferior, ¿sí? Tanto la parte de arriba como la parte de abajo, ¿sí? Después tenemos la parte inferior de la lengua y el piso de la boca, donde tenemos también, ¿sí? Tejido, ¿sí? Blando, ¿bien? ¿Qué me interesa más acá de todo esto? De esto, nada, chicos, les estoy nombrando para que les quede de referencia, ¿sí? Y para poder ver lo que es en el gráfico. De acá lo que particularmente me interesa a mí es que recordemos a las glándulas y a los conductos que tiene cada una de estas glándulas, ¿sí? Hablamos de la glándula parótida, que es esta bien grande que está acá, ¿sí? La glándula parótida va a excretar su contenido, ¿sí? Su producción, en realidad sus productos, a través del conducto de Stensen, ¿sí? La glándula submaxilar lo va a hacer a través del conducto de Wharton y la glándula sublingual lo va a hacer a través del conducto de Revinus, ¿bien? Tanto la submaxilar como la sublingual van a desembocar sus conductos a ambos lados del rafe lingual. ¿Qué es el rafe lingual? Esta parte de acá. Fíjense que acá lo que están haciendo están levantando la lengua, ¿sí? Y a ambos lados de este frenillo, que lo pueden haber escuchado de esa manera, hay como dos bolitas. Ustedes si lo hacen en el espejo las van a ver. Esas son las desembocaduras, ¿sí? Del conducto de Wharton y del conducto de Revinus, ¿bien? La glándula parótida, ¿sí? Lo hace a nivel del maxilar superior a la altura del segundo molar, ¿sí? Esta desemboca por arriba, ¿bien? Entonces, de vuelta, chicos, ¿qué me interesa acá? Más que nada que recuerden cuáles son los conductos para cada una de las glándulas salivales, ¿sí? Parótida con Stensen, submaxilar con Wharton y sublingual con Revinus, ¿bien? Vamos a hablar brevemente de los dientes, ¿sí? No me voy a extender mucho con esto, ¿sí? Sino van a ser 2 o 3 diapositivas donde vamos a tener, ¿sí? Muy resumido el tema, ¿sí? En grandes rasgos, los dientes se separan en la corona, ¿sí? En la raíz. La raíz va a ser la parte más vascularizada, ¿sí? Por eso tenemos arterias, tenemos venas y tenemos nervios a nivel de los dientes. Por eso es que podemos sentir dolor, ¿bien? Cuando hablamos de las partes que tiene el diente, hablamos del esmalte, ¿sí? Hablamos de la dentina, ¿sí? El esmalte es esto que está recubriendo la parte más dura, ¿sí? Formada de hidroxiapatita se llama, ¿sí? Tiene un nombre bastante raro, pero eso es de lo que está formado. Hablamos de la dentina, ¿sí? Que esto está recubierto por el esmalte. Y después tenemos bien la pulpa. En la pulpa es donde tenemos, ¿sí? Toda la parte del suministro sanguíneo y nervioso, ¿bien? Después tenemos algo que se llama la membrana periodontal. Esta membrana periodontal junto con el cemento es lo que me está anclando a los dientes, a los alveolos en el maxilar, o sea, en la mandíbula, ¿sí? Esto está insertado ¿dónde? En otro hueso, que este hueso es la mandíbula, ¿sí? Y están unidos por el periodonto, ¿sí? Por este cemento que hace que obviamente sea más difícil el tema de poder sacar a los dientes.
Habíamos dicho que los adultos teníamos 32 dientes, ¿bien? Esto es porque entre la dentadura de un infante, o sea, de un niño, y la dentadura de un adulto hay pequeñas variaciones en cuanto a la cantidad de piezas dentales que tenemos, ¿bien? Particularmente lo que pasa es que los chicos no tienen premolares, ¿sí? Mientras que nosotros sí, los adultos tenemos premolares, ¿bien? Entonces, y además tenemos un molar extra, un tercer molar que ellos no tienen, ¿sí? Entonces, fíjense, tanto del lado superior como del lado inferior son los mismos dientes, tienen el mismo nombre, ¿bien? Y están divididos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces tenemos, cuando uno va a estudiar a la boca, se nombran 4 cuadrantes, ¿sí? 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores, ¿bien? Y en total, ¿sí? Las partes son todos iguales, ¿bien? Si yo separo por acá, estas piezas dentarias son iguales a estas piezas dentarias son iguales a estas, y estas piezas dentarias son iguales a estas, ¿sí? Entonces tenemos lo mismo, ¿sí? En cada uno de los cuadrantes, ¿bien? En los niños entonces tenemos, estas que están acá es el incisivo central, la paleta grande es el incisivo central, la paleta chiquitita, ¿sí? Es el incisivo lateral. Después sigue el canino, ¿sí? Los famosos colmillos, ¿sí? Y en los chicos tenemos primer y segundo molar. Y ahí se acabó, ¿sí? De otro lado sigue lo mismo, ¿sí? Incisivo central, incisivo lateral, ¿sí? Canino, primer molar, segundo molar. Y abajo lo mismo, incisivo central, incisivo lateral, canino, primer molar, segundo molar, incisivo central, incisivo lateral, canino, primer molar, segundo molar, ¿sí? Creo que se entendió eso, que son exactamente los mismos, ¿bien? Cuando hablamos de los adultos, ¿sí? Dijimos que la mayoría de estos se mantienen, o sea, no es que vamos a tener ninguno menos, sino que agregamos piezas dentarias, ¿sí? Entonces tenemos incisivo central, incisivo lateral, ¿sí? Tenemos el canino, ¿sí? Acá tenemos el primer premolar, segundo premolar, después tenemos molar, ¿sí? Primer molar, segundo molar y después tenemos el tercer molar. Entonces agregamos 3 piezas dentarias en cada uno de los cuadrantes, ¿sí? Lo que termina haciendo que tengamos 32 dientes en total, ¿sí? Y algo interesante con respecto a esto, ¿sí? Es lo que están viendo acá. ¿Ven que los dientes figuran en la mandíbula? Algo que es re loco es ver las radiografías de los chiquitos, ¿sí? O ver los cráneos, y la verdad que da mucha impresión. Cuando uno no los conoce, que eso era de esa manera, parecen que es de un alien o que es de una película de terror. Porque bueno, ustedes saben que nosotros ya nacemos con nuestros dientes definitivos, ¿sí? En nuestro cuerpo, ¿bien? Y los que tenemos y los que se generan por primero, que emergen, son los dientes, los que llamamos de leche, ¿sí? Y eso se avanzó un montón en cuanto a saber que tenemos estos dientes permanentes, sobre todo en lo que ha cambiado la salud bucal de los chiquitos. Anteriormente siempre te decían, bueno, no sé, tiene caries en los dientes, de leche, no importa, si total se les van a caer y van a nacer los dientes definitivos y no hay problema. Y hoy se han comprobado que las patologías a nivel dentario en la infancia pueden traducirse a patologías en la dentición permanente, ¿sí? Entonces, con una buena salud y una buena higiene dental de los chicos, ¿sí? Se traduce una buena salud y una buena higiene dental en los adultos, ¿bien? Entonces, si tienen hijos, ¿sí? O conocidos y tienen esa lucha con el dentista, insistan a que vayan al dentista y a que se cuiden. Y chicos, ustedes también, ¿sí? Es impresionante la cantidad de patologías que tienen que ver y que empiezan con una mala higiene dental. Impresionante, pero impresionante. No le dan mucha bolilla, me parece que no, pero es muy, muy importante tener una buena higiene dental. Cepíllense los dientes, chicos. Usen hilo dental, usen todo lo que tienen que hacer y vayan al dentista. Siempre les digo lo mismo. Vayan al médico, vayan al dentista, ¿sí? Acuérdense que lo mejor que podemos hacer es prevención. Y eso es lo que les comentaba recién, ¿sí? Acá que tenemos un cráneo, ¿sí? De un chico. Fíjense en cómo están todas las piezas dentarias, ¿sí? Tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior. ¿Bien? Y esto que están viendo se llama una ortopantomografía, ¿sí? O una radiografía panorámica, ¿bien? Donde están viendo todas las piezas dentarias, están viendo un pediátrico. Fíjense que están
los dientes acá de leche y acá vemos a cada uno de los dientes permanentes que van a tener después cuando emerjan finalmente. Bien, cuando hablamos de las glándulas salivares, ¿sí? Decimos que son glándulas exócrinas. Bien, acuérdense, las glándulas exócrinas vierten su contenido a conductos y a cavidades. En este caso, cada una de estas glándulas salivares tiene un conducto, sí, ya lo nombramos, Stensen, Wartus, sí, Rivinus. ¿Y cuál va a ser la cavidad donde están desembocando todo esto? La cavidad oral. Bien. Las glándulas endocrinas, en contrapartida, no tienen conductos, ¿sí? Y vuelcan su contenido a la sangre, ¿sí? Entonces, estas glándulas salivares son glándulas exócrinas. Decimos que tiene una estructura acinar. ¿Cómo es la estructura acinar? Ahora en la próxima diapo vamos a ver los dibujos, pero para que tengan una idea, tienen esta forma, ¿sí? Tenemos una distribución de células, ¿bien? De forma concéntrica, alrededor de un conducto central, ¿sí? A ver ahí estamos. Entonces ahí me queda, ¿sí? Lo que sería un acino, ¿sí? Fíjense, cada una de estas sería una célula. Estaba dibujando, los puntitos serían los núcleos de las células, ¿sí? Esa es la distribución que tienen. Ahora, obviamente, 10.000 veces mejor dibujado, lo vamos a ver en la siguiente diapo, ¿bien? ¿Qué es la saliva entonces? ¿Sí? La saliva va a ser el producto de secreción de estas glándulas salivares. ¿Sí? Vamos a decir que es un líquido incoloro que tiene una consistencia acuosa o mucosa, ¿sí? Porque vamos a ver que las secreciones pueden ser, o sea, particularmente vamos a tener mucha agua en el medio, y después hay secreciones proteicas que pueden ser serosas, o pueden ser mucosas, o pueden ser mixtas, ¿sí? Las serosas vienen de la tialina, las mucosas vienen de la mucina, ¿sí? Y vamos a ver que diferentes glándulas salivares tienen diferentes porcentajes o una producción serosa, mucosa o mixta. Bien, ahora lo vamos a nombrar. Entonces, otra cosa que tiene la saliva, ¿sí? Van a ser proteínas, glucoproteínas, hidratos de carbono, electrolitos, células epiteliales descamadas, leucocitos, ¿bien? Y un montón de otras cosas. Fíjense que abajo lo tienen desglosado en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, ¿bien? Eso chicos lo tienen como un detalle, ¿sí? No me va a interesar en ningún momento, les voy a preguntar que me digan, nómbrenme todos los compuestos orgánicos y todos los compuestos inorgánicos de la saliva. Eso es para que vean como uno les va resumiendo, pero que obviamente atrás de cada una de estas cosas hay como un mundo entero donde uno podría, ¿sí? hacer hincapié en detalles, ¿bien? ¿Qué es lo que me interesa más que nada de esto? Es recordar cuál va a ser la función de esa saliva, ¿sí? Y la saliva va a tener el proceso de iniciar la digestión de los alimentos. Por un lado, ¿sí? Ayuda a todo el proceso mecánico porque al humedecerlos los ablandece y hace que sea más fácil masticarlos, ¿bien? Va a ser más fácil poder masticarlo y va a ser más fácil poder tragarlo, lo que va a ser el proceso de la deglución, ¿sí? Y además, dentro de la saliva hay un montón de enzimas también que empiezan todo lo que es el proceso de digestión de los carbohidratos y de las grasas. ¿Bien? Eso es lo importante. Después, como un dato de color, hay también pequeñas cantidades, ¿sí? De los que van a ser partes del componente, ¿sí? De los leucocitos, ¿sí? Habíamos dicho recién ahí. Estaba viendo acá, ¿sí? Las lisosimas, ¿sí? IgA, IgC, IgM, que son diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿sí? Eso es porque muchas veces han escuchado, no sé, se lastima algo y a la saliva cura. No, la saliva no cura. Es muy pequeña las cantidades que tenemos, ¿sí? De anticuerpos y de componente inmunitario, pero obviamente tenemos que tener a nivel de la boca, sí, claro, porque es una puerta de ingreso, ¿sí? Eso es lo que estaba marcando ahí con leucocitos y con la parte de ahí de componentes orgánicos que dice lisosimas, IgA, IgG e IgM. Bien, chicos, acá tenemos en el cuadrito que tienen arriba, ¿sí? Tenemos a las glándulas, el tipo de saliva que secreta cada una de ellas, ¿sí? Y el porcentaje de secreción total. Fíjense en que acá tenemos algo que llama la atención porque uno dice, ¿cuál es la glándula salival más grande que conocemos? La parótida, ¿sí? Entonces,
tienden a tener ganas de decir que la que más produce es la parótida, ¿sí? Pero en realidad la que se lleva el mayor porcentaje de secreción total va a ser la submaxilar, ¿sí? Un 70%. La que le sigue va a ser la parótida y la que menos hace, pobrecita de todas estas, es la sublingual. En cuanto al tipo de saliva, la parótida va a ser serosa, la sublingual va a ser mucosa y la submaxilar va a ser mixta. Este tema de saliva serosa y saliva mucosa, ¿sí? O mixta, tiene una función en particular, ¿sí? Tiene un porqué. Vamos a decir que hay dos fases de secreción. Una fase de secreción donde la que prevalece va a ser la tialina y una fase de secreción donde la que prevalece va a ser la mucina. Bien, la tialina, ¿sí? Es una enzima, ¿sí? Que va a ser una enzima digestiva, bien, que está encargada, ¿sí? De digerir los compuestos que contengan almidón, ¿sí? Esa va a ser en la primera secreción, ¿sí? Toda la que va a ser la secreción serosa, ¿sí? En la secreción serosa tenemos ¿qué cosa? Tialina, esta enzima que va a ser digestiva, encargada particularmente de degradar ¿qué cosa? El almidón, ¿bien? Después tenemos la segunda fracción, ¿sí? O la segunda fase de secreción, donde tenemos mucina, ¿sí? La mucina, ¿sí? Va a estar formada por, ¿sí? Mucopolisacáridos, ¿bien? Que de esta parte estamos hablando de que tenemos, ¿sí? Esa mucosa, ¿bien? Y la función que tiene esta en particular va a ser la de lubricar, ¿sí? Al tracto digestivo, en este caso particularmente de que la boca y la faringe, de modo de facilitar la ingesta, ¿sí? El mecanismo de deglución, ¿bien? Y lo otro que tienen ahí abajo, ¿sí? Donde marcamos dos fases, una fase de absorción y una fase de secreción, es lo que me mantiene lo que se llama el balance, ¿sí? El pH de la saliva, ¿sí? Hablamos de que cuando se secreta la saliva sufre un proceso de absorción donde se absorbe, ¿sí? Sodio y se absorbe cloro, ¿bien? Y se agrega, se puede secretar potasio y bicarbonato, ¿bien? Eso hace que el pH de la saliva, ¿sí? Se mantenga como tiene que estar, ¿bien? De vuelta, chicos, de esta manera, sí, eso no me interesa demasiado, se los pongo ahí porque es algo que pueden llegar a leer en los libros, ¿bien? Pero no me interesa demasiado. Lo que sí quiero que les quede claro en este caso es las glándulas, el tipo de saliva que secretan cada una y por qué necesitamos que sean saliva, ¿sí? Serosa y saliva mucosa, ¿sí? La serosa es la que se encarga más que nada de degradar el almidón mediante la tialina, ¿sí? Y la mucosa es la que se encarga de la lubricación mediante ¿qué cosa? La mucina, ¿sí? Eso es lo que más me interesa de todo esto. Y que recuerden el tema de los porcentajes que tenemos de funcionamiento de cada una de estas, ¿sí? Eso va a ser importante para más adelante. Ahora, todo el proceso de que nosotros podamos salivar, o sea, producir saliva, tiene que ver con dos fases grandes. Una fase que va a ser bucal y una fase que va a ser cefálica. Chicos, esto yo se lo voy a explicar a grandes rasgos, si no voy a entrar en detenimiento de qué está pasando a nivel de nivel simpático y parasimpático. Pero para que me entiendan, sí, estas dos fases grandes, cuando hablamos de la fase cefálica, lo que tenemos son los llamados reflejos condicionados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo veo algo, escucho algo, ¿sí? Huelo algo, ¿sí? Y además tengo los que son aferencias centrales, que son esos los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Yo abro la puerta de casa, ¿sí? Y me invade el olor al bizcochuelo que hace mi abuela, ¿sí? Y recuerdo las veces anteriores en que comí ese bizcochuelo tan rico, ¿sí? Y se me hace agua a la boca. Es más, pensando ahora, ¿sí? Que son, no sé, las 7 de la mañana, y digo, che, qué rico comerme, no sé, las milanesas de la tía Porota. Qué buenas milanesas de pollo que hacía, ¿sí? Y empezás a pensar en eso y se te hace agua a la boca. O vas caminando por la calle y sentís un aroma, o escuchás, por ejemplo, ¿sí? Que están friendo algo, decís, qué rico eso, ¿bien? Entonces, todos estos sentidos, ¿bien? Que llevan a pensamiento, a asociaciones que tenemos, estimulan la fase cefálica. ¿Quién regula la fase cefálica? Este núcleo que tenemos en el cerebro que va a ser el hipotálamo. ¿Este solito va a ser el encargado de regularme la producción de saliva? No. También tenemos una fase bucal. ¿Qué quiere decir? Son esos reflejos no condicionados. Por ejemplo, cuando hablamos de
reflejos o receptores gustativos, químicos, mecánicos. ¿Qué quiere decir? Yo empiezo a masticar. Si yo estoy masticando, estoy dando uno de los primeros pasos para lo que es la ingesta de alimentos. Por eso uno dice, che chicos, cuidado con el tema de estar todo el tiempo masticando chicle, porque estamos diciéndole todo el tiempo a mi estómago, empezá a producir, ¿sí? Empezá a prepararte, porque si yo mastico, quiere decir, mastico, trago. En el caso del chicle, yo mastico, mastico, mastico y nunca llega nada. Entonces, pobrecito, ¿sí? El estómago está diciendo, bueno, va a llegar la comida, va a llegar la comida y no pasa nada, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos los reflejos no condicionados, ¿sí? Yo como algo, ¿sí? Estoy masticando, ¿sí? Tengo los receptores de gusto, tengo receptores químicos también, todo en lo que es la boca, y eso le está diciendo a todo mi sistema, estás comiendo, estás haciendo la primer parte de ingesta de alimentos para poner en marcha todo el proceso, ¿sí? De digestión, ¿bien? Entonces eso también me está llevando una señal, en este caso, tanto el hipotálamo como todos estos reflejos no condicionados, ¿sí? Me están activando a los centros salivales, ¿sí? Que están en la protuberancia y en el bulbo, que son dos regiones del sistema nervioso, ¿bien? Y estos centros salivales se activan, ¿por qué? Porque yo necesito saliva, ¿sí? Por un lado, porque si estoy pensando en comer, ¿sí? Es una forma de estimularlo y decir, bueno, si estoy pensando en comer, lo próximo que viene es que tenga hambre y que coma, ¿sí? Y de otro modo, si ya estoy ingiriendo algo, ¿sí? De las dos formas voy a necesitar, ¿qué cosa? Producir saliva, ¿sí? Entonces, tanto la fase cefálica como la fase bucal me activan en los centros salivales, ¿sí? Los centros salivales pueden llevar sus señales, ¿sí? Todo lo que está pasando hacia la médula espinal o al sistema, ¿sí? Que se traduce médula espinal, sistema simpático, las glándulas salivales, o directamente por el parasimpático hacia lo que van a ser las glándulas salivales, ¿sí? ¿Y cuál es el proceso de todo esto? Produzco saliva, ¿sí? Porque la saliva es necesaria para ayudar al proceso de la digestión, ¿sí? Que tanto como fase cefálica como fase bucal, yo estaba condicionando, estaba pensando que eso es lo que iba a necesitar, ¿sí? Entonces mi cuerpo dice, bueno, tanto por un lado como por el otro necesitamos saliva para poder hacer todo este proceso. Listo, chicas, glándulas salivales les llega por un lado o por otro la señal de empezar a trabajar, empezar a producir saliva. Entonces, ya habíamos hablado que uno de los procesos que necesitábamos para la ingesta de alimentos iba a ser la deglución, y que a esto justamente también estaba ayudando la saliva y había ayudado el tema de esa acción mecánica que era la de masticar y lograr desgranar, ¿sí? Hacer más chiquito a aquello que estábamos comiendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de deglución, estamos hablando del pasaje de alimentos desde la boca a la faringe y desde la faringe hacia el esófago, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a decir que los alimentos que sufrieron, por un lado, los masticamos, ¿sí? La lengua también ayudó a este proceso de amasar y formar ese bolo alimenticio. La saliva logró, ¿sí? Empezar a humedecerlo para favorecer todo esto y además lubricarlo para poder tragarlo, ¿sí? Entonces, todo eso hace que esa hamburguesa de la que estábamos hablando, ¿sí? Ya no tenga forma de hamburguesa una vez que yo empecé todo el mecanismo de deglución. Ya ahora se va a tener forma de una pasta, ¿sí? A la que llamamos bolo alimenticio, ¿sí? Una vez que está formado ese bolo alimenticio, que ya estamos en condiciones de incorporarlo, que ya no lo puedo masticar más y ya está listo para poder tragarlo y que pase y no me atragante, ¿sí? Ahí entonces la lengua lo va a empujar hacia atrás, ¿sí? Y de esa manera va a ingresar hacia la faringe, ¿sí? Desde ahí el bolo alimenticio, ¿sí? Va a pasar hacia lo que va a ser el esófago. Pero ese pasaje desde la boca hacia la faringe es lo que llamamos deglución, ¿sí? Ahora, para todo esto, ¿sí? Tienen que pasar ciertas cosas. Por un lado, ¿sí? El paladar blando, ven acá, está subiendo y me está tapando la entrada a la nasofaringe, ¿sí? Después tenemos al epiglotis que se está bajando y me está tapando la entrada a la laringe. Y acá tenemos al hioides, ¿sí? Que justamente el hioides me está trayendo a la laringe hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Justamente para ayudar a esto. Y acá tenemos a la lengua, viene la lengua que está haciendo pluqui para atrás, está ayudando a que esto pase, ¿bien? Ahora vamos a ver en detalle cada una de las fases,
que se llevan a cabo para que el mecanismo de devolución termine con éxito. Entonces, cuando hablamos de la deglución, ¿sí? Y la desglosamos como un mecanismo fisiológico, vamos a definir tres etapas, ¿sí? O tres fases. La fase oral, la fase orofaringea y la fase esofágica, ¿sí? Estamos hablando de ese traspaso de la formación y el traspaso del bolo alimenticio, ¿sí? Entonces, en la fase oral, ¿sí? Estamos viendo que los alimentos ingresan ¿dónde? En la cavidad oral. Y ahí empieza la formación del bolo alimenticio. Masticamos, ¿sí? Salivamos, amasamos y convertimos ese alimento que ingerimos en esta consistencia pastosa a la que llamamos bolo alimenticio. Cuando hablamos de la fase orofaringea, ¿sí? Estamos hablando de este traspaso ahora de la cavidad oral a la cavidad orofaringea, ¿sí? Entonces, para que esto pase y que el alimento, ese bolo alimenticio, siga el trayecto que tiene que hacer en condiciones normales y no haya ningún desvío, ¿qué hacemos? Vemos que recién cuando nombramos las partes de la faringe, están todas comunicadas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrar esas puertas de comunicación y dejarle solamente un pasaje que sea directo hacia el sistema digestivo. Para que esto suceda, tenemos que el paladar blando se está elevando y me sella por completo a la nasofaringe, ¿sí? La laringe, ayudada con el hioides, ¿sí? Y todos los músculos que lo van a movilizar, se va a desplazar hacia adelante y hacia arriba. Con este movimiento, el cartílago que es el epiglotis, se mueve hacia atrás y hacia abajo y me cierra la entrada a la laringe, ¿sí? El esfínter esofágico superior se va a relajar, ¿sí? Y se abre porque está esperando que llegue, ¿qué cosa? El bolo alimenticio. La lengua, ¿sí? Va a ayudar a propulsar el bolo alimenticio hacia la orofaringe y hacia el esófago. La faringe entonces ahora se va a contraer, ¿sí? Despeja ¿sí? Se va a contraer ¿para qué cosa? Para que este bolo alimenticio pase hacia el esófago. De esta manera, ¿sí? Se cierra el esfínter superior y luego se reabre la laringe porque de vuelta entre comida y comida, ¿sí? En el proceso de deglución tenemos que respirar si no morimos, ¿sí? Después que termina esa fase de orofaringea, ¿quién tiene ahora la posta de ese bolo alimenticio? El esófago, ¿sí? Entonces, el esófago se va a contraer en secuencia, en los que van a hacer esos movimientos peristálticos, ¿sí? Ahora hay otro esfínter, el esfínter esofágico inferior, ese se relaja, ¿sí? Y de esa manera el bolo alimenticio está pasando, ¿sí? Al estómago, ¿bien? Entonces, ahí tenemos las tres fases: fase oral, fase orofaringea y fase esofágica. Bien, y acá tenemos el esófago, que queden tranquilos que el esófago lo van a ver en el anato 3, acá es una mínima presentación que tenemos. Vamos a decir que el esófago es un tubo muscular, pertenece al sistema digestivo, va a ir estrechamente relacionado con la tráquea en su porción, ¿sí? Del cuello y la porción del mediastino superior, y después va a estar relacionado sobre todo con la arteria aorta a nivel torácico. Bien, este es un músculo que pertenece a la región del cuello, a la región del tórax y un cachitito a la región abdominal, ¿sí? Vamos a ver que inicia a nivel de C6, C5, ¿sí? O sea, a esta altura que estamos acá, ¿sí? ¿sí? C6, C5, vamos a ponerle C6 para que nos quede igual que la tráquea. Bien, y esto que tenemos acá arriba es un hemicilindro musculofacial al que vamos a llamar faringe, ¿sí? Entonces, por debajo de la faringe, ¿sí? En especial está delimitado por un músculo que está acá, que se llama músculo cricofaringeo, ¿sí? Músculo cricofaringeo. No me hagan bullying con las letras, que estoy con el pad de la compu. Entonces, el esófago va a empezar a nivel del cuello, ¿sí? Por debajo de la faringe, delimitado por el músculo cricofaringeo y a la altura de la sexta o quinta vértebra cervical, ¿sí? Y va a finalizar a la región de lo que es el abdomen, ¿sí? En este lugar, en la unión esófago-gástrica, ¿sí? El esófago termina en el estómago, ¿sí? Yo les dibujé un estómago que no está anatómicamente en relación, pero para que me entiendan, ¿sí? Este que está acá es el estómago, ¿sí? Entonces termina en la unión esófago-gástrica, ¿sí? En un orificio que se llama cardias, ¿bien? Pasa
por el hiato esofágico en el diafragma y ahí desembocas ligeramente hacia la izquierda en el estómago. ¿Bien? Y eso lo va a hacer a la altura de la 11ª vértebra torácica, ¿sí? De la 11ª vértebra torácica, esta es T11, ¿sí? Y hacia adelante la referencia que tenemos es el séptimo cartílago costal, ¿sí? Entonces decimos que el esófago es un tubo muscular que pertenece al sistema digestivo y que va a discurrir por los compartimientos del cuello, del tórax y el abdomen. Se va a extender desde su origen por debajo de la faringe, delimitado por el músculo cricofaríngeo a la altura de la 6ª o 5ª vértebra cervical, hasta la 11ª vértebra torácica y el séptimo cartílago costal, ¿sí? En su unión a nivel del abdomen, ¿sí? A la altura del cardias, ¿sí? Con el estómago, ¿sí? Esa unión esófago-gástrica. Entonces, en su trayecto vamos a decir que va a ingresar al mediastino superior entre la tráquea y la columna torácica, discurriendo por delante de las vértebras T1 a T4, o sea, bien posterior. Después, cuando estamos ya hablando de mediastino posterior, inferior, ¿sí? Vamos a ver que en su primera porción va a estar pasando por detrás y hacia la derecha del arco aórtico, ¿bien? Va a estar posterior, acá está el corazón, va a estar posterior el pericardio y posterior la aurícula derecha. Cuando estamos llegando a su porción final, el esófago se vuelve anterior a la aorta, ¿sí? Cuando se está desviando a su izquierda para pasar por el hiato esofágico a nivel de T10, ¿bien? Y desembocar en la unión esófago-gástrica acá en el cardio, ¿sí? Que si nos acordamos estaba a la altura de la 11ª vértebra torácica y del séptimo cartílago costal. Bien, cuando hablamos del estómago, este es un órgano hueco cuya función es actuar de receptáculo de los alimentos. En realidad, más que alimentos, para decirlo con propiedad, estamos hablando de que lo que está llegando al estómago es el bolo alimenticio, ¿sí? Esa comida que ya fue procesada mecánicamente por los dientes y que ha sido transportada por el esófago hasta este órgano, ¿bien? O sea, no es la hamburguesa que tengo en el plato, ¿sí? Que tenía en el plato, ¿bien? Vamos a decir que cuando describimos la forma del estómago, esta va a ser variada según el estado de represión. ¿Qué quiere decir? Según el contenido que tenga. No va a ser lo mismo que yo les describa la forma que tiene el estómago en un paciente que no comió nada, que está en ayuno, o en un paciente que acaba de venir de un tenedor libre donde un poco más se comió hasta los cubiertos, ¿bien? Entonces, en líneas generales, cuando lo vemos en los libros de anatomía o nos cuentan, ¿sí? La forma que tiene el estómago, decimos que tiene forma de J, ¿sí? A ver, ahí estamos, ¿sí? Ahí está. Bien, eso sería la forma de J, ¿sí? Que le han visto los anatomistas, ¿sí? Cuando están en estado generalmente de relajación, ¿sí? Donde lo echamos comúnmente. Bien. Ahora, lo que sí le podemos describir son 4 partes, ¿sí? Básicas que van a ser el fundus o techo, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿sí? Ahora después se las voy a marcar, quédense tranquilos, en la siguiente diapositiva. Acá este es un dibujo y si bien me sirve para ponerle un poco de humor a esto, ¿sí? No es una representación muy fidedigna, pero igual vamos a ponerlo, ¿sí? Este de acá sería el fundus, ¿sí? O el techo. Acá estaríamos en el cuerpo, acá vendría la zona del antro y el píloro, ¿sí? Así le podemos decir antro pilórico, para así acordarnos que viene juntito con esto. Y lo que está bueno acá también es para tener en relación, ven que acá hay uno que llega y se va, ¿sí? Entonces está llegando a través de quién, del esófago, ¿sí? Acá tenemos la unión esófago-gástrica, que esa unión esófago-gástrica va a ser el cardias. Y acá que se está yendo va hacia el intestino delgado. ¿Cuál es la primera parte del intestino delgado que está en relación con el estómago? El duodeno, ¿sí? Que el duodeno es la porción fija del intestino delgado, ¿sí? Entonces acá, en relación con el píloro, que va a ser el esfínter que tenemos acá, ahí se continúa el duodeno. Esas son las dos relaciones de continuidad que tiene el esófago en todo el trayecto del proceso digestivo, ¿sí? Y otra cosa que podemos ver acá, ¿sí? Es que se pueden describir dos curvaturas, ¿sí? O dos límites o bordes, ¿bien? Tenemos la curvatura menor, ¿sí? Y la curvatura mayor, que obviamente se es mayor porque es más extensa esta curvatura que la otra, ¿bien?
¿Cuáles son las funciones que tiene el estómago? Básicamente va a ser el primer encargado de la transformación química de los alimentos. Bien, acá lo que tenemos es el jugo gástrico, ¿sí? Ácido clorhídrico que tiene un pH de 5, bien ácido, y eso me empieza a degradar bien, ¿sí? A los alimentos, sobre todo a las proteínas. Bien. Algunas grasas también, o sea, los lípidos, pero en realidad a los lípidos donde los vamos a atacar bien es en la porción del duodeno, pero ya empezamos acá el proceso de degradación de lípidos. A los que no tocamos acá en el estómago son a los hidratos de carbono, eso no es el lugar donde se digieren, ¿sí? Y otra función que tiene está asociada a ese jugo gástrico, justamente el ácido clorhídrico, que es de protección. Dice, bueno, pero medio raro, ¿protección de qué? Y acuérdense que lo que está llegando acá es algo que estamos ingiriendo, ¿sí? Externo. Entonces, bacterias y microorganismos hay por todos lados, ¿sí? Estamos llenos de eso, de bacterias que son comensales y la comida también, ¿sí? Entonces la idea es que este ácido clorhídrico, ¿sí? les dificulte la permanencia o un montón de esos microorganismos. ¿Eso quiere decir que somos inmunes? No, ahí nos podemos llegar a tener intoxicaciones digestivas alimenticias, ¿bien? Pero digamos que es una de las formas de mecanismo de defensa que también tiene el cuerpo para esto, esta eliminación de la flora bacteriana que venía en conjunto con los alimentos. Bien, vamos entonces a la próxima diapo, donde estas partes que nombré acá las podemos ver bien en un dibujo anatómico, ¿sí? Donde tenga más propiedad científica, ¿sí? Para poder determinar todas las partes que nombramos recién. Entonces, acá tenemos un dibujo de lo que es el estómago, ¿sí? Es más, tenemos una sección donde quedan expuestas las capas que tiene el estómago, ¿sí? Las paredes que forma al estómago, ¿sí? Tenemos acá el esófago, que es su relación de continuidad superior, y acá tenemos el duodeno, que es su relación de continuidad inferior. ¿Cuáles son los puntos de unión entre esófago y estómago? El cardias, que estaría acá. Y entre el duodeno y el estómago tenemos el píloro, que es este esfínter que está acá, ¿sí? Hablábamos del fundus o el techo, hablábamos del antro y el resto de los que nos queda acá era el cuerpo. Curvatura menor, curvatura mayor, ¿sí? Y vemos esto que tenemos acá. Cuando hablamos de las paredes que tiene el estómago, hablamos de que el estómago tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene una parte que es muscular, que está formada por 3 capas musculares, ¿sí? Y luego está recubierto por una capa serosa. Cuando hablamos de la membrana mucosa, a esto a veces le decimos calles gástricas. Fíjense que tiene esta forma serpentiginosa, ¿sí? Como si fueran serpientes, ¿sí? Y cuando hablamos de las capas musculares, son 3, ¿sí? Son las capas oblicua, circular y longitudinal, ¿bien? Eso más o menos para tener una idea, ¿sí? Y revisitar estos temas de las partes que tiene el estómago. Bien, cuando hablamos de intestino delgado, vamos a ver que su extensión es desde el duodeno, ¿sí? Que está relacionado con el píloro del estómago, hasta la válvula ileocecal, que es la invaginación del intestino delgado en el ciego, que es una de las primeras partes de cuando empezamos a hablar del intestino grueso. Bien, entonces acá vamos a ver que teníamos 3 porciones, ¿sí? Teníamos duodeno, ¿sí? Yeyuno e ilion. Duodeno era la porción, el marco fijo, y yeyuno e ilion era la porción móvil, bien, los famosos chinchulines, bien, que teníamos bien en el medio de lo que era el marco colónico que hacía el intestino grueso, ¿sí? Este es sumamente importante, el intestino delgado, en cuanto a su función digestiva, porque es donde se va a llevar la mayor parte de absorción de nutrientes, ¿sí? Empezando en el intestino delgado, ¿sí? En la parte del duodeno. Y es más, es tan especializado en lo que es la absorción de nutrientes que ya las células incluso tienen estas especializaciones, que son las microvellosidades, ¿sí? Que acá toman el nombre de quilíferos, ¿sí? Porque ya a esta altura no hablamos de alimentos, ya pasamos bolo alimenticio cuando lo masticamos, ¿sí? Quimo
cuando está siendo procesado en el estómago y kilo una vez que llega al intestino delgado. Entonces, kilíferos son justamente para poder absorber todos los nutrientes de ese alimento procesado que ha llegado a este nivel, ¿sí? Entonces, acá una de las cosas que es importante recordar siempre es la importancia que tiene el duodeno, ¿sí? Sobre todo en relación a órganos accesorios como van a ser el páncreas y el hígado, ¿sí? Acuérdense que en la porción del duodeno se secreta la bilis y se secreta el jugo pancreático, que son dos componentes necesarios para la degradación de los nutrientes, ¿sí? Sobre todo de los lípidos que han venido siendo procesados en el estómago. Bien, cuando hablamos del intestino grueso, estamos diciendo que se inicia a partir de la válvula ileocecal, ¿sí? Y que finaliza a nivel del recto. La válvula ileocecal es la comunicación de esta invaginación del intestino delgado justamente al ilion en el ciego, que es esta primera región que uno ve en el recto, esto que está acá, ¿sí? Uno toma de referencia a los huesos de la pelvis, que son los coxales que estarían a esta altura, ¿sí? Y de la altura de la cresta del coxal para abajo es lo que decimos que es el ciego, ¿sí? Y en el ciego, en la parte bien caudal, si hacían hacia los pies, estamos viendo esto que está acá, que es el apéndice cecal o apéndice verniforme, ¿sí? Que lo que se infecta y después da esta patología que es apendicitis en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Después lo que podemos describir son una serie de curvas, ¿sí? Los que se están dando el marco colónico para el yeyuno y el ilion, ¿sí? Tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoideo, ¿sí? O iliopélvico, pueden escuchar de las dos maneras. Y interesante que esas curvaturas que eran las, ¿sí? Flexuras, flexura cólica derecha, flexura cólica izquierda, o también lo podríamos ver como ángulos, ¿sí? Acá está el hígado, entonces este sería el ángulo hepático, y acá está el vaso, este sería el ángulo esplénico, ¿bien? En cuanto a lo que es el proceso digestivo, ¿sí? Hasta que llega el kilo al intestino grueso son aproximadamente 2 horas lo que uno tarda después de haber comido, ¿sí? Y ahí en esta etapa, ¿sí? Ya es el último procesamiento que va a llevar el kilo, ¿sí? Acá se absorbe la mayor cantidad de agua, ¿sí? Lo que queda de agua, se deshidratan las heces, ¿sí? Y se absorben los minerales y sobre todo vitamina K y vitamina B12, ¿sí? Lo que ayuda a esto también es la cantidad de bacterias que tenemos a nivel del intestino, que son bacterias de la flora normal, ¿sí? Que ayudan a que se produzcan estos cambios, estos últimos cambios de los que estamos hablando. Acá también se libera metano, ¿sí? En forma gaseosa, que eso viene de la conversión de el almidón y los derivados en glucosa cuando es absorbida a este nivel, ¿sí? Gran parte de ese metano se absorbe en los que son las cadenas de ácidos grasos o terminan siendo expulsados, ¿sí? Como flatos por el recto y por el ano, ¿sí? Y también acá, sí, esto que tienen acá esto es una somatenia y estas son las austras, ¿sí? Estas abolladuras. Eso es porque, para que lo entiendan, como si fuera un batido que se está dando acá, lo que ayuda a la deshidratación de las heces, ¿sí? Entonces acá se almacena lo que va formando el bolo fecal, ¿sí? Y en este caso termina acá en la última parte, que es el recto, para ser expulsado por el ano. El hígado es un gran órgano, ¿sí? Que tiene función glandular también, que está situado en el abdomen, ¿sí? Cuando hablamos de cuáles son las referencias que tenemos para posicionarlo, hablamos de que está por debajo del diafragma, este gran músculo en forma de cúpula que separaba el tórax del diafragma, y que está, ¿sí? En relación por arriba de lo que es el estómago, cuando hablamos del epigastrio, ¿bien? En la parte superior del abdomen, ¿sí? En lo que es bien el hipocondrio derecho, ¿sí? Aunque sabemos que cuando hablamos de los cuadrantes del abdomen es mucho más extenso de lo que abarca un solo cuadrante, ¿bien? El hígado tiene un montón de funciones, un montón. Después vamos a hacer hincapié en cuáles son las más importantes de recordar, ¿sí? Una de ellas, cuando hablamos bien de su función digestiva, tiene que ver con la secreción de la bilis, ¿sí?
La bilis que es necesaria para poder digerir las grasas, ¿bien? Y que va a ser volcada en la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Esa bilis va a ser concentrada y almacenada en la vesícula y luego va a ser volcada por las vías biliares a nivel de la segunda porción del duodeno. ¿Bien? Otra de las funciones importantes que tiene el hígado, ¿sí? Tiene que ver con la síntesis de proteínas, ¿sí? Muchas de esas proteínas plasmáticas, como la albúmina, esta proteína que es súper importante en la sangre. Bien, hablamos también de proteínas que tienen que ver, o sea, en realidad de factores de coagulación, ¿sí? Súper importante. Esa función desintoxicante, ¿bien? El hígado es un gran filtro, ¿sí? Encargado de digerir, o sea, digerir en el sentido de filtrar y lograr romper algunas sustancias como el alcohol, ¿sí? O sustancias que pueden ser nocivas, las vuelve inocuas para el organismo, o sea, que no le hacen daño. Después también con la parte digestiva, el tema de almacenamiento de vitamina y de glucógeno, ¿sí? En un gran reservorio energético. Y es tan importante el hígado para nuestra vida que directamente la falta del mismo no es compatible con la vida. Sin hígado no podemos vivir. ¿Podemos vivir sin un pedacito de hígado? Sí. Vamos a ver que, al igual que cuando hablábamos de los pulmones, ¿bien? Que los pulmones podíamos separarlos en segmentos broncopulmonares, al hígado lo podemos separar en segmentos que son funcionales, bien, en 8 segmentos. Y de esa manera uno puede reseccionar uno de estos segmentos sin afectar el resto del órgano. Pero sin el hígado completo no hay forma de que se sostenga la vida. Si estas son funciones que hace, que son esenciales para nosotros como humanos. Bien, chicos, acá hablamos un poco más de cuáles son las funciones completas del hígado. Muchas de estas las acabamos de nombrar, fíjense. Producción de la bilis, necesaria para la digestión de alimentos, particularmente la grasa, ¿sí? Síntesis de proteínas plasmáticas como la albúmina, ¿sí? También de lipoproteínas. Depósito de sustancias como glucógeno y como la vitamina, ¿sí? Acá de ejemplo vitamina B12. Bien, también va a ser sintetizador de estos factores de coagulación, fibrinógeno, protombina, ¿sí? Un gran desintoxicador de la sangre, ¿sí? Neutralizando toxinas, fármacos e incluso la hemoglobina, ¿sí? En un momento se pensaba de dónde iban a morir, por decirlo de una manera, los glóbulos rojos y se peleaban entre, bueno, van al vaso, van al hígado, y vamos a ver que el hígado es un gran neutralizante, ¿sí? De los desechos que se generan cuando se rompen los glóbulos rojos. ¿Bien? Hablamos también de que va a participar en procesos, ¿sí? Metabólicos, tanto de los carbohidratos como de los lípidos. ¿Sí? Cuando hablamos de los lípidos hablamos de la síntesis del colesterol o la producción de triglicéridos, y cuando hablamos de el metabolismo de los carbohidratos, de lo que va a ser la glucogénesis, ¿sí? Glucogenólisis o glucogenogénesis, ¿bien? Después transformado también de amonio en urea, ¿sí? Entonces, de acá, la verdad que son bien reducidas cuáles son algunas de las funciones principales y más importantes a tener en cuenta cuando uno habla de hígado. Bien, acá estamos viendo una imagen del hígado y sus relaciones en cuanto a la función de las vías biliares, ¿sí? Esa relación que tiene con la vesícula en su cara diafragmática, con el páncreas, ¿sí? Específicamente la cabeza del páncreas, y con la segunda porción del duodeno, ¿sí? Que es el marco duodenal. Bien, fíjense ahí cómo están, ¿sí? Las vías extrahepáticas acá, vía hepática, ¿sí? Derecha e izquierda, vía hepática común. El conducto cístico, se forma el conducto colédoco, y junto con el conducto pancreático, ¿sí? O conducto principal del páncreas, ahí están desembocando en el intestino delgado. Bien, ahora un ratito hablamos un poco más en detalle de las vías hepáticas, ¿sí? De vesícula. Volvamos un poco más a profundidad con respecto a hígado, ¿sí? En cuanto a cómo lo podemos describir. Vamos a decir, y yo recién nombré cara diafragmática, que entonces el hígado puede dividirse en dos caras y dos lóbulos. Las caras van a ser diafragmática, que va a ser la cara anterior, algo superior y posterior, ¿sí? Que está en contacto con el diafragma. ¿Sí? El diafragma, acuérdense que lo tengo por arriba del hígado. El diafragma es este músculo responsable de la inspiración que me está separando el tórax de arriba y el abdomen de abajo. ¿Sí?
Es más, es tanta la relación que tengo del hígado con el diafragma que incluso la presencia del hígado me levanta las cúpulas diafragmáticas del lado derecho. ¿Bien? Entonces, la cara que es anterior, superior y posterior está en contacto con el diafragma. ¿Bien? Y la otra cara es la cara visceral. ¿Sí? Entonces, la que está en contacto con los órganos del abdomen es la cara visceral. Entonces, el hígado tiene dos caras, cara diafragmática, cara visceral. Y después podemos describir dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿sí? Que los separamos por la vesícula biliar y la vena cava inferior, ¿sí? Eso nos permite trazar una diferencia entre lo que es lóbulo izquierdo y lo que es lóbulo derecho, ¿bien? Acá hay un tema, chicos, después, que podemos nombrar otros dos lóbulos más, que son el cuadrado y el caudado, y dependiendo de los autores en los que ustedes ¿sí? lean, van a haber algunos que los ponen como que pertenecen al lado derecho o que pertenecen al lado izquierdo, ¿sí? Si uno lo viera al hígado desde su cara diafragmática, ¿sí? Pertenecerían al lado derecho, y si uno los ve desde su cara visceral, ¿sí? Y tomando en cuenta esta división de la vesícula y la vena cava inferior, pertenecerían al lado izquierdo, ¿sí? Vamos a ver que la idea de estos lóbulos, ¿sí? Lo más importante es que son diferentes a punto funcional, ¿sí? No tanto morfológicamente. El lóbulo cuadrado se relaciona funcionalmente con el lóbulo izquierdo, ¿sí? Mientras que el lóbulo caudado es funcionalmente diferente a todos. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver un ratito, que son las segmentaciones hepáticas, ¿sí? Que yo puedo separar el hígado en 8 segmentos funcionales, ¿sí? Y que obviamente cada uno de estos tiene cierta relación. Funcionalmente entonces el lado derecho y el lado izquierdo tienen pequeñas diferencias, ¿sí? Por eso me permiten a mí separar el lóbulo cuadrado y decirlo que lo alineo con el lado izquierdo, ¿sí? Mientras que el lóbulo caudado, este es diferente a todo, no lo puedo alinear ni del lado derecho ni del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, para que nos quede bien en claro esto, vamos a decir que tenemos el hígado, ¿sí? Tiene dos caras y dos lóbulos. Caras son diafragmática y visceral, y los lóbulos son lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿bien? Después, al lóbulo izquierdo o lóbulo derecho, dependiendo de los autores, se los pueden separar también o se pueden describir otros dos lóbulos, que son el cuadrado y el caudado, ¿sí? Forman parte del lóbulo hepático derecho, según algunos autores, que es lo que estamos poniendo acá en la cátedra, ¿sí? Pero sabemos que son diferentes a nivel funcional. El lado, ¿sí? El lóbulo que se llama cuadrado se relaciona funcionalmente con el lóbulo izquierdo, mientras que el lóbulo que es caudado es funcionalmente independiente y diferente a todo el resto de los lóbulos y los segmentos que tenemos en el hígado. Bien, acá tenemos la cara diafragmática del hígado, estamos viendo acá lóbulo derecho, estamos viendo lóbulo izquierdo, y acá por debajo se está sumando ¿quién? La vesícula biliar. Ahora que veamos la cara visceral, ¿sí? Ahí vamos a poder nombrar a estos lóbulos también, el caudado y el cuadrado que estábamos nombrando hace un ratito. Bien, acá estamos viendo ¿sí? La cara inferior, lo que sería la cara ¿sí? Visceral. Fíjense, tenemos entonces lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Acá tenemos al lóbulo caudado, este que es funcionalmente independiente a todos, y este es el lóbulo cuadrado, el que funcionalmente se alinea ¿quién? Al hígado, ¿sí? En su lóbulo izquierdo, ¿sí? Y esto es lo que les comentaba recién, ¿sí? Hay algo que se llama segmentación hepática, ¿sí? Que se basa en la clasificación de Coignado, bien, que me separa el hígado en 8 segmentos que son funcionalmente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo reseccionar, por ejemplo, el segmento número 7 o el segmento número 5, ¿sí? Y que ¿sí? No me estaría afectando al resto del órgano, porque cada uno de estos, si bien trabajan como un órgano en conjunto, pueden funcionar de forma individual. ¿Por qué funcionan de forma individual? Porque cada uno dispone de una rama de la vena porta hepática, de una rama de la arteria hepática, de una rama venosa de salida, ¿sí? Que va a ser tributaria de las venas hepáticas, y de un conducto biliar para que la bilis llegue hacia el conducto hepático. Entonces, tienen absolutamente todo lo necesario para sobrevivir y para cumplir su función, ¿sí? Son funcionalmente independientes, ¿bien?
Acá tenemos que el 5, el 6, el 7 y el 8 corresponden a lo que va a ser el lóbulo derecho, ¿sí? Mientras que el 2, el 3 y el 4 corresponden al lóbulo izquierdo, ¿sí? Mientras que el 1, que era ese lóbulo caudado, ese es independiente del resto cuando lo vemos desde la perspectiva funcional, chicos. Ahora, ¿qué es lo que me interesa acá que ustedes sepan? Esta relación que hay entre la segmentación hepática, ¿bien? Y los pacientes con este tema de que son independientes cada uno de estos cuando hablamos de una cirugía, por ejemplo, o del funcionamiento del hígado. No les vamos a preguntar en ningún momento que nos digan, ¿sí?, a quién pertenecen los segmentos 6 y 3 del hígado, ¿sí? No es esa la idea, ¿sí? Sino que conozcan, ¿sí?, que hay una segmentación funcional muy parecida cuando hablábamos de segmentos broncopulmonares en el pulmón, ¿sí? Y que puedan hacer esa relación para el día de mañana cuando hablemos de patología se entienda de qué se está hablando. Empecemos por la vesícula, ¿sí? Cuando hablamos que es la vesícula biliar decimos que es un órgano en forma de bolsa, en forma de saco, en forma de pera, dependiendo de la imaginación de cada uno, en el cual se va a acumular la bilis producida por el hígado, ¿bien? De esta oración hay dos cosas que me interesa que a ustedes les quede bien claro. Punto número 1, que la vesícula es un órgano hueco, ¿sí? Por lo tanto no cumple función glandular, ¿sí? No es una glándula, ¿bien? Esto viene aparejado de lo segundo, porque decimos que la vesícula acumula la bilis producida por el hígado, ¿sí? Ella no genera bilis, el que genera la bilis es el hígado, ¿sí? La vesícula lo que hace es la recibe, la acumula, la concentra y la secreta, ¿sí? Pero ella no es una glándula, la producción no es interna, porque la vesícula no tiene las células especializadas, que son los hepatocitos, para producir la bilis, ¿bien? Entonces, ojo con eso, ojo con decirme que la vesícula es una glándula y ojo con decirme que la vesícula produce bilis, ¿sí? No produce bilis, la acumula, la concentra y la secreta. ¿Quién produce la bilis? El hígado, ¿bien? Después vamos a decir que la vesícula está situada por debajo del hígado, está en relación con la cara inferior del hígado. Tanto es así que la utilizamos junto con la vena cava inferior para dividir lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, ¿bien? Y anatómicamente se pueden describir tres secciones en la vesícula, ¿sí? Vamos a hablar de un fondo, de un cuerpo o de un cuello, ¿sí? Ahora en el siguiente diapo lo tienen el dibujito, pero para que me vayan entendiendo desde ahora, ¿sí? Que porque tenía forma de pera, bien, ahí más o menos el cuerpo y después se continúa con un conducto que se llama conducto cístico, ¿sí? Entonces ahí tienen lo que sería la vesícula, ¿bien? El fondo decimos que se proyecta en el borde inferior y se relaciona con la pared anterior del abdomen. ¿Por qué? Este que está acá, ¿sí? Ese es el fondo. Ahí le pongo la F de fondo. ¿Y por qué decimos que se proyecta en el borde inferior? Porque si yo les dibujara el hígado, ¿sí?, esta glándula, ahí me salió bastante gordito el hígado, pero si este fuera el hígado, generalmente la vesícula se las dibujaría de esta manera. Ahí cambio de color, verde por la bilis, y ahí estaría la vesícula, ¿sí? En realidad más para esta zona, más tirando al medio, ¿bien? Pero esto que se proyecta en esos dibujos, cuando uno ve el hígado de frente, ese es el fondo de la vesícula, ¿bien? Después tenemos el cuerpo que está bien adherido al hígado, ¿sí?, que no se proyecta por abajo, ¿sí? Ese cuerpo, que sería esta región de acá, es bastante cortito, ¿sí? Y después tenemos el cuello, que también es corto, está adherido al hígado, que sería solamente esta región de acá, y se continúa con un conducto, este que nos sigue por acá, que va a ser el primero que vamos a nombrar, uno de los que vamos a nombrar, que va a ser el conducto cístico, ¿sí? Entonces ahí tenemos la vesícula con su fondo, su cuerpo, su cuello y su continuación después con este conducto cístico para cuando vaya a secretar a la bilis, ¿bien? Esto acá se los dibujé así, como pude con el puntero de la compu. Vamos a verlos ahora en la siguiente diapo, donde tenemos un dibujo de gente que la tiene más clara, ¿sí?, que yo. ¿Bien? Bien, y acá tenemos los dibujos posta de lo que les dibujé yo recién en la otra diapo. Hacia la izquierda tenemos acá la vesícula, este sería el fondo, acá estaría el cuerpo, y esto chiquitito que ven acá es el cuello, ¿bien? Y acá cómo se continúa ese cuello con esto que es el conducto cístico, uno de los conductos que vamos a nombrar cuando hablemos de las vías biliares.
Por otro lado, acá hacia la derecha tenemos esa relación que tiene la vesícula con el resto de los órganos que vamos a nombrar en esta sección, sobre todo acá con el hígado, ¿bien? Fíjense que todo lo que se representa en verde en este caso tiene que ver con la producción de la bilis y la secreción de bilis por los conductos, ¿bien? Entonces todo esto es la parte interna, ¿sí? Acá hay unos conductos que después los vamos a nombrar, conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo, conducto hepático común. Y acá tenemos a la vesícula, ¿bien? Y fíjense como habíamos dicho que el fondo era lo que se proyectaba por el borde inferior del hígado apuntando hacia lo que es el abdomen y acá está dibujado, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo se lo dibujé más por acá? Que les dije no, es más hacia acá adelante, ¿sí? Porque lo he hecho muy rechoncho al hígado, ¿sí? Entonces acá están viendo bien en serio cómo es esa relación, ¿bien? Y después acá hay otros dos órganos que vamos a nombrar que son importantes sobre todo cuando hablemos de vías biliares, que son este que está acá es el páncreas y esto que está acá, ¿sí? Eso es duodeno, ¿bien? Que es la parte fija del intestino delgado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si lo vieron o en biología, el intestino delgado se separa en tres partes, duodeno, yeyuno e ilion, ¿sí? Y el duodeno es la parte que se conecta con el estómago y es la única parte fija del intestino delgado, ¿bien? Bien, acá tenemos las funciones de la vesícula, aunque en realidad la función que es propia de la vesícula sería la primera, que sirve como reservorio y almacenamiento de la bilis, bien, hasta un 30-60 milímetros, y que además va a ser la encargada de concentrar esa bilis y de secretarla. Porque el resto, ¿sí? Favorece los movimientos intestinales, emulsiona las moléculas de grasa, favorece la eliminación de los derechos, en realidad son funciones de la bilis como tal, no de la vesícula, ¿bien? Pero como es bastante complicado separar vesícula de bilis, esto es como un gran binomio, ¿sí? Por eso los vemos acá. Cuando veamos bilis vamos a volver a retomar estos conceptos, ¿sí? Pero para que sepan ahora esa distinción entre realmente qué hace la vesícula como tal y qué hace su contenido que va a ser la bilis, ¿sí? Cuando hablamos de la bilis decimos que la bilis favorece los movimientos intestinales, ¿bien? Emulsiona las moléculas de grasa, o sea, las puede dividir, degradar, ¿sí? Permitiendo que las grasas y los nutrientes como vitaminas que son liposolubles, como la A, la K, la D y la E, sean absorbidas y pasen al torrente sanguíneo, ¿sí? Que eso no pasaba a nivel del estómago, ¿sí? Por eso las absorbemos a nivel del intestino delgado, empezamos absorbiendo el duodeno, ¿bien? Y también favorece la eliminación de los desechos del hígado, como la bilirrubina o el exceso de colesterol, ¿sí? Entonces esas cosas cuando se producen de forma excesiva, que necesitamos también limpiarlas, la bilis también cumple esa función. Y ahora sí, empezamos a hablar un poco sobre la secreción biliar, ¿sí? La bilis en realidad es la que está haciendo todas estas funciones que asociamos con la vesícula, ¿bien? Esta se produce ¿dónde? En el hígado, son los hepatocitos, las células hepáticas las que me están generando este producto, ¿sí? Que es rico en bicarbonato, en ácidos biliares, en colesterol, en bilirrubina, ¿bien? Y que va a ir a almacenarse ¿a dónde? A la vesícula, ¿sí? En la vesícula es donde se almacena, se concentra y en los periodos digestivos donde necesitamos que la bilis ayude a emulsionar, fragmentar las grasas, ¿sí? Es que se vierte esto hacia donde hacia la segunda porción del duodeno, bien, donde ahí realmente ¿sí? Se prepara para que puedan funcionar las enzimas lipolíticas sobre la grasa de los alimentos y que se pueda empezar a digerir mucho mejor la comida, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de vías biliares, vamos a hacer referencia a un conjunto de conductos por lo que va a discurrir la bilis que fue producida por el hígado y que va a llegar hacia la segunda porción del duodeno. Estas vías biliares se separan en dos. Las vías que están dentro del hígado, ¿sí? O sea, cómo llegan desde los hepatocitos hasta canales cada vez más gruesos, más grandes, y la vía extrahepática, ¿sí? Que como lo dice el nombre, está sucediendo por fuera del hígado, ¿sí? Entonces, vía intrahepática, discurre la bilis producida por los hepatocitos y va a finalizar en los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Esos conductos hepáticos derecho e izquierdo me van a dar comienzo a la vía biliar extrahepática, ¿sí? Cuando se me juntan el conducto hepático derecho con el conducto hepático izquierdo, se me forma el conducto hepático común, ¿sí? Ahora, ese conducto hepático común, ¿sí? Va a ir discurriendo hacia abajo y en el trayecto se me va a unir al conducto cístico, que es el que me comunica con la vesícula. Esa unión
el conducto cístico con el conducto hepático común me va a formar lo que se llama colédoco. Y el colédoco es el que finalmente está desembocando en la segunda porción del duodeno, que lo puede hacer de forma independiente o lo puede hacer también junto al conducto pancreático principal. Hablando de las vías extrahepáticas, tenemos el mismo concepto. Van a ser una red de conductos que se van uniendo hasta formar una estructura en común. ¿Bien? Empezamos a nivel de donde dejamos la vía intrahepática recién. Teníamos el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos dos conductos se unen y nos forman el conducto hepático común. ¿Bien? Este conducto hepático común se va a encontrar con el conducto que viene desde la vesícula, que se llama conducto cístico, y nos forma una estructura llamada colédoco. ¿Bien? Entonces, conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo nos forman el conducto hepático común. El conducto hepático común junto al conducto cístico nos forman el colédoco. ¿Bien? Y el colédoco junto con el conducto pancreático principal o llamado conducto de Wilson van a desembocar en la segunda porción del duodeno, a nivel de la carúncula mayor de Santorini, ¿sí? Formando una dilatación que se llama ampolla de Vater, ¿sí? Y regulados por una porción muscular que cumple la función de válvula, o sea que se cierra y se abre para que pasen las cosas o no, que se llama esfínter de Oddi, ¿sí? Entonces, a nivel del duodeno vamos a describir esas tres estructuras: ampolla de Vater, carúncula mayor de Santorini y también esfínter de Oddi. ¿Bien? Vamos de vuelta para que nos quede claro, igual lo vamos a ver en las siguientes diapos, pero así aprovechamos esto que está acá. Entonces, las vías intrahepáticas finalizan a nivel de los conductos hepáticos derecho e izquierdo y ahí comienzan las vías extrahepáticas. ¿Bien? Conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo se unen y nos forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une al conducto cístico y nos forman el colédoco. El colédoco junto al conducto pancreático principal, o también llamado conducto de Wilson, ¿sí? Forma una dilatación que se llama ampolla de Vater, ¿sí? Y desemboca, regulados por el movimiento, ¿sí?, del esfínter de Oddi, en la segunda porción del duodeno, específicamente a nivel de la carúncula mayor de Santorini. Entonces, las vías intrahepáticas no le estamos dando mucha bolilla acá, vamos a enfocarnos, ¿sí?, más que nada, una cuestión de contenidos que estamos teniendo ya bastante, en las vías biliares extrahepáticas. ¿Bien? Entonces, habíamos empezado que teníamos hígado, ¿sí? Acá las siglas, chicos, están en inglés, ¿sí? Entonces dice acá conducto hepático R de right, de derecho, ¿sí? L de left, que es izquierdo. Entonces, conducto hepático derecho, ¿sí? Conducto hepático izquierdo me forman el conducto hepático común, ¿sí? Acá tengo la vesícula, tenía el conducto cístico, ¿sí? Y la unión del conducto cístico con el conducto hepático común me forma, ¿qué cosa? El conducto, ¿sí?, colédoco. ¿Bien? Y el colédoco, ¿sí?, junto con este que está acá, que es el conducto pancreático, ¿bien?, va a desembocar donde, acá, en la segunda porción del duodeno. ¿Bien? ¿A través de qué? A través de el esfínter de Oddi, la ampolla de Vater, ¿sí?, y la carúncula mayor de Santorini, ¿sí? Entonces, acá me marca que este es el páncreas, que este es el duodeno, ¿sí? Esta es la vesícula, este es el hígado, para no, ¿sí?, confundirnos. Y acá, por ahí no se ven muy bien, pero me da las referencias de cada uno de esos. Lo único a arreglar con respecto a este gráfico es este, que no se llama conducto biliar común, se llama colédoco, ¿sí? En algunos casos lo pueden ver de esta manera, pero nosotros le decíamos colédoco, ¿sí? Para no confundirnos con quién, con el conducto hepático común, ¿sí? Entonces, este de acá, en vez de conducto biliar común, le ponemos como colédoco. Bien, vamos con páncreas y ya con esto es lo último que tenemos del sistema digestivo, ¿sí? Este es un órgano que tiene función glandular, ¿sí? Funciona como una glándula mixta, tanto endocrino como exócrino, ¿sí? Vamos a ver que la parte exócrina es la producción de jugo pancreático, mientras que la parte endocrina es la producción de diferentes tipos de hormonas, que vamos a nombrar 4 sobre todo, ¿sí? Entonces, este es bastante importante
en cuanto a la función accesoria a la digestión, más que nada ¿sí? Con la secreción exócrina que tiene del jugo pancreático, donde hay un montón de enzimas digestivas que pasan al intestino delgado, a la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y van a ayudar a la degradación de los alimentos, ¿bien? Y como les comentaba, las secreciones endocrinas son hormonas súper importantes, ¿sí? Hablamos de insulina, hablamos de glucagón, de polipéptido pancreático y de somatostatina. En cuanto a la morfología del páncreas, vamos a ver que tiene forma cónica, donde lo dividimos en diferentes partes. Podemos nombrar una cabeza, que es la que está en relación con el marco duodenal. Esperen que pongo el puntero láser, ¿sí? Entonces tenemos una cabeza, ¿sí? Un cuerpo, ¿sí? En realidad el cuello, el cuerpo, ¿sí? Después tenemos la cola, que está en relación acá con lo que sería el vaso, ¿sí? Entonces lo importante es que la cabeza es la que está en relación con el marco duodenal, con la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y esta es donde vamos a tener acá, que está drenando, este que está acá en amarillo, que es el conducto pancreático, ¿sí? Conducto pancreático principal, también llamado conducto de Wirsum, ¿sí? Que a veces puede estar desembocando junto con el colédoco o de forma separada, ¿sí? Pero siempre en la segunda porción del duodeno. Bien, entonces, volvemos a recapitular sobre esto. Decimos que el páncreas tiene función glandular mixta, tanto exócrina como endocrina, ¿sí? Exócrina va a ser la producción de jugo pancreático que está lleno de enzimas que van a servir para la digestión, ¿sí? Va a ser un líquido transparente, principalmente la composición es agua, ¿sí? Tiene electrolitos y un montón de enzimas donde la primera que vamos a nombrar va a ser la amilasa pancreática, ¿sí? Vamos a ver que el volumen de secreción, esos chicos, de 1 a 2 litros por día, es un dato de color, no es algo que me interese que lo sepan. Sí que tengan en cuenta que sirve para la neutralización del quimo ácido que venía del estómago. ¿Sí? Acuérdense que el pH del estómago era de 5 y era extremadamente ácido. Entonces esto lo que hace también es un poco neutralizar ese pH para que no me lastime las mucosas del intestino delgado, ¿sí? Y este también está ayudando en base a las enzimas digestivas a la degradación de un montón de principios nutritivos. Por eso vamos a decir, y ya lo hemos nombrado, que en el intestino delgado es donde más nutrientes podemos absorber, ¿sí? Después, la función endocrina, ¿sí? Donde va a producir diferentes tipos de hormonas, tiene que ver con que se forman en el parénquima de esta glándula a lo que se llaman islotes de Langerhans, ¿sí? Donde tenemos diferentes tipos de células. Y cada una de estas células es encargada en particular de la secreción de una hormona diferente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a las células beta que secretan insulina, a las células alfa que producen glucagón, a las delta que producen somatostatina y a las células F, ¿sí? Que producen polipéptido pancreático. Bien, vamos a ver en la próxima diapo más o menos qué es lo que hace cada una, ¿sí? De estas hormonas. Bien, y como les dije, acá tenemos otra diapo que estamos hablando de lo mismo, esta es bien resumida, bien concisa, ¿sí? Tenemos acá los islotes de Langerhans, ¿sí? Fíjense que ahí me están buscando un pedacito de lo que es el páncreas y nos muestra cómo son estos islotes y cómo tengo diferentes tipos celulares en esos islotes, ¿bien? Entonces tenemos la insulina, decimos que era hipoglucemiante, que es anabólica. Anabólica es porque acuérdense que la insulina me facilitaba la síntesis de glucógeno, ¿sí? Los procesos anabólicos son procesos metabólicos de construcción, ¿sí? Entonces tengo moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas, ¿sí? Entonces a partir de la glucosa tengo el polipéptido glucógeno, ¿sí? Entonces hipoglucemiante y síntesis de glucógeno va a ser más fácil que anabólica, quizás para que lo entienda rápido. Células beta, ¿sí? Glucagón, células alfa, hiperglucemiante. Somatostatina, células delta, regula la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. Polipéptido pancreático, las células F, regula los procesos digestivos. Y algo que no les había dicho con respecto al polipéptido pancreático, estoy retrabada, pero no voy a volver a grabar esto. El polipéptido pancreático a veces lo pueden leer que las células que lo producen son las células PP. ¿Sí? Entonces lo pueden ver como células F o como células PP. Entonces nada, chicos, eso es porque me acordé ahora, si lo leen en algún lado, quédense tranquilos que están hablando de exactamente lo mismo. Bueno chicos, y con eso entonces terminamos lo que va a ser aparato digestivo, ¿sí? Escuchen tranquilos todo este
este Power narrado, ¿sí? Después con la profe Cami les vamos a dar un cuestionario de repaso donde ahí vamos a afianzar cuáles son los conceptos que necesitamos que sepan de esto, ¿sí? Sé que hay un montón de información. Quédense tranquilos que hay un montón de cosas que las vamos a revisitar cuando tengan fisiopatología, ¿sí? Donde se vuelve a ver la fisiología normal y después, obviamente, acompañado de la patología. Entonces, en algunas cosas donde con la profe ya sabemos que más adelante en la carrera no se puede volver a tocar, vamos a ser un poco más lenientes, más tranquilos en lo que va a ser la evaluación de esos conceptos ahora en biología. Pero ya, por lo menos, los tienen explicado, tienen una base, cuestión que cuando les toque cursar fisiopato ya tienen una idea de qué estamos hablando, ¿bien? Ahora, por otro lado, habrá algunas cosas que es la primera vez que la van a ver y después no se va a tocar otra vez en profundidad a lo largo de la carrera, ¿sí? Pero que van a ser conocimientos que ustedes tienen que tener porque después se va a ir construyendo sobre eso, ¿bien? En esas cosas es lo que vamos a hacer el foco para estudiarlo, para conocerlo, porque de vuelta biología va a ser la única de sus materias donde van a ver en profundidad estos conceptos, ¿bien? Así que bueno chicos, como siempre, no se queden con dudas, cualquier cosa que no se haya entendido, que necesitan que se explique de otra manera, nos avisan a la profe o a mí, ¿sí? Y con eso lo vamos a resolver, ¿bien? Así que bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente Power.